bienvenidos una vez más a nuestro espacio Entrevistas A, que trae para todos vosotros Beatriz Garrido. Y hoy estamos en un entorno bellísimo, estamos en la playa das Paxariñas, en Portonovo, y estamos disfrutando de un retiro de nuestra iglesia evangélica El Camino, en La Coruña. Y tenemos de invitados para compartir la palabra y disfrutar un montón a Antonio González y a su esposa, que son de Salamanca, pero han estado en Guadix muchos años, en Madrid, y les unen lazos muy fuertes con Galicia, ¿no, Antonio? Bueno, un poquito. Mi hija hace unos meses se casó con un gallego y aparte de eso nosotros llevamos 17 años viniendo a Galicia, no solo cuando estamos viviendo ahora en Salamanca. ¿Puedes sino decir quién es tu yerno? Porque supongo que mucha gente lo conocerá. Rubén Acuña. Rubén Acuña. Así que una persona. Un buen gallego. Un buen gallego y de Marín. Un buen gallego. Normalmente aquí no traemos papel, pero como yo lo he pillado, aquí te pillo, aquí te mato en la predicación, pues anoté unas cosillas porque me encantó cómo hablaste, Antonio. Gracias. Ellos vienen a hablar de la evangelización, ayudar un poquito, porque a veces nos hemos quedado un poquito atrasados, ¿no? Y hay que actualizarse a la cultura, al tiempo. Sí. Yo creo que muchas veces hemos confundido la fidelidad a la palabra con la fidelidad a las formas. Creo que es fundamental tener las cosas muy claras. Tenemos un mensaje que no tenemos que cambiar, es un mensaje que tenemos que ser fieles al mensaje, y la llamada que Dios nos hace es a eso, a tener veracidad y fidelidad al mensaje, pero las formas muchas tienen veces que tienen que cambiar. No es lo mismo la evangelización hace unos años o unos siglos en o ponernos como Spurgeon a... Es totalmente diferente. La generación que nos ha tocado vivir es una generación diferente y tenemos que llevarle el mismo evangelio en forma diferente. Exacto. Mira, tú comenzaste contando algo que yo como locutora no puedo preguntar, tú dices lo que quieras, porque me gustó muchísimo. Porque a veces tendemos a tirar mucho de libros de esto funcionó no sé dónde, libros de autoayuda. Las cosas... A ver, tú leíste un libro que mucha gente hemos leído, ¿qué te pasó? Y porque además conociste al autor, ¿no? Sí, creo que muchas veces buscamos formas en las cuales otros han utilizado y les ha servido para cogerlas para nuestra generación y nuestro país. Cuando nosotros llegamos a Guadix, un libro que me impactó fue Una iglesia con propósito, de Warren. Entonces, creo que tiene unos principios muy buenos, hay que decirlo, pero cuando yo leía ese libro y veía de qué manera, pues el autor decía, fui a una ciudad, hablé con el de la inmobiliaria, le proclamé el evangelio, se convirtió, y toda esa experiencia que él transmitía, pues resulta que bueno, yo lo puse en marcha. Y cuando llegué a Guadix, la primera persona que hablamos el evangelio fue al de la inmobiliaria, que es amigo mío, pero no se convirtió, 20 años allí, no se ha convertido. Le hablé al panadero y tampoco se ha convertido. Es decir, que yo seguía un poco las formas que él marcaba y veía que no se convertía. Y curiosamente, en uno de los viajes que hicimos a Los Ángeles, pues tuvimos la oportunidad de conocer al autor y bueno, yo un poco valiente le pregunté, Warren, por favor, dime, ¿por qué tu libro no funciona en España, ¿no? Y claro, entramos en una buena conversación porque llegamos a la conclusión de que efectivamente él tiene unos buenos principios, pero esos principios hay que aplicarlos a la cultura en la cual vivimos. Si no somos capaces de aplicar los mismos principios a la cultura en la cual vivimos, las formas no nos ayudan. Tenemos que conseguir, cada uno de nosotros, esas formas, esos puentes, esos canales que nos ayuden a transmitir ese evangelio. Sí, mira, vamos a ver, vosotros sois de Salamanca, pero el primer... Tenemos el corazón partido. A ver. 20 bueno, años en pero Andalucía, pero nacidos de Salamanca, ahora. Castilla, sois de Salamanca, Castilla y León. que es donde estáis sirviendo ahora. Bueno, pero pasasteis en Guadix, ¿cuántos años? Casi 20 años. Guadix, Granada, precioso. Pero tú dijiste una cosa que me encantó. Yo traigo notas porque dijiste,
10 años para un poco Bueno, dejar algo, convertidos y tal, una iglesia un poco tal. 15 para consolidarla y 20 para dejarla libre, que funcionara ya por su cuenta. para que la hija fuera independiente. Exactamente. O sea, que evangelizar, a veces se hacen grandes campañas y yo no, o sea, está bien, ¿no? Pero luego el seguimiento, el discipulado, toda la historia, a veces todo queda en agua de borrajas. Hay que estar dando caña mucho tiempo. Aquí quiero puntualizar algunas cosas, si puedo. Sí, sí. Primeramente, creo que es fundamental el entender que nosotros no estamos llamados para hacer campañas evangelísticas o actividades evangelísticas. Estamos llamados Que no tienen ningún mal, pero para llevar el Evangelio. Exacto. ¿Vale? O sea, el Evangelio es una forma de vida. Y cuando nosotros entendemos que el Evangelio es una forma de vida, utilizamos herramientas para llevar esa forma de vida. Y ahí pueden entrar campañas, pueden entrar cualquier otra forma que podamos utilizar, pero no nos podemos escudar en el hecho de que no transmitimos vida y queremos suplirlo con unas actividades. Perdona, si no tienes una vida en Cristo, las actividades no te van a servir de nada. Ahora, cuando tienes una actividad en Cristo, una vida en Cristo, entonces las actividades te pueden ayudar para eso. La experiencia que nosotros hemos tenido en Guadix, nada más llegar a Guadix, lo primero que hacíamos eran campañas evangelísticas. Nadie se convirtió con las campañas evangelísticas. Nuestro primer convertido llegó a los 7 años y fue el tú a tú. Fue el Evangelio de la amistad, fue hablarle del Señor, fue hacer un discipulado, ese concepto que muchas veces se nos olvida ahora, fue hacer un discipulado y se convirtió. Y a los 7 años empezamos a ver ese fruto. Y curiosamente hasta los 10 años no vimos una iglesia abierta, una iglesia establecida, ¿no? Después tuvimos que invertir 5 años más, hasta los 15 años, para ver una iglesia consolidada, una iglesia un poco fuerte, viendo cómo los dones de cada uno se iban desarrollando, y el Señor nos pidió estar hasta los casi 20 años para ver una hija libre, que pudiera pronto, desarrollarse ella en libertad, ¿no? Yo te iba a preguntar sobre lo que me acabas de decir, porque tú insististe mucho y me encantó. Vive el Evangelio. Somos cartas abiertas, Antonio, y de nada me vale dar la gran predicación o el gran escrito si luego, como dices tú, en el tú a tú, en los que me rodean, niego con mis hechos lo que digo, y incluso a veces hay un poco de, no me gusta la palabra, pero sectarismo de, no, yo sí quiero dar el Evangelio, tengo que meterme y ser amigo de todo el mundo, vamos, hacer amistades y ahí voy a mostrarme como soy, ¿no? Te voy a contar una historia que nos pasó en Guadix. Nosotros, obviamente en Guadix, todos nuestros amigos eran ateos, eran de diferentes creencias y creyentes, no había creyentes, estábamos nosotros solos, ¿no? Entonces fuimos al cumpleaños, invitaron a mi hijo el pequeño al cumpleaños de una amiga, entonces fuimos toda la familia al cumpleaños. Cuando llegamos al cumpleaños, nuestro amigo nos presentó a otro amigo y me dijo, mira, este es fulanito, patatín y patatán. No quiero decir nombres, por si acaso. Entonces resulta que cuando él fue presentado, pues me dio la mano y me dice, ah sí, yo te conozco, tú tienes una zafira verde, tú vas todos los días a llevar a tu hijo en tal sitio, y entonces él empezó a decir todas las veces que me había visto y cómo me conocía, solo le faltó decir el zapato de calzada y el número del DNI. Yo decía, pero yo a ti no te conozco, pero sin embargo la gente nos observa, la gente sabe perfectamente quién somos, lo que hacemos y lo que no hacemos. Por lo tanto, si yo le digo que Cristo le ama, pero no se lo digo con mi vida, no se lo digo con mi forma de vida todos los días, entonces la palabra no va a servir para nada. Y tenemos un problema muchas veces, que nosotros le decimos a la gente, Dios te ama, y no nos damos cuenta que la cultura en la cual vivimos no cree en Dios, y le dice, a mí no me importa que Dios me ama, porque yo no creo en Dios. Tienes un pecado y necesitas a Cristo.
pero si yo no creo en Dios y no creo que sea pecador, ¿cómo voy a necesitar a Cristo? Le estamos llevando un mensaje que ellos no nos están preguntando, ni siquiera le estamos contestando a las preguntas que ellos están haciendo. Claro, Entonces, claro, porque además nuestro país ha ahí cambiado tenemos que- muchísimo en relativamente pocos años, ¿no? Tú dijiste una cosa que me encantó. Dijiste, estas son mis notas, esta es una entrevista un tanto Vamos a sui ver. generis. Tú dijiste, predica la palabra sin tapujos, sin trucos, sí, cristocéntrico. Esto es buenísimo, sí. porque a veces... Creo que no hay trucos para el Pero sí Evangelio. hay truquito de que todo te va a ir bien y toda esta historia negativa No. que no creemos en ella. Sufre penalidades como un buen soldado Soldado de Cristo, Jesucristo. le dice Pablo a Timoteo. Y el Evangelio es eso, es decir, la vida del creyente tenemos días buenos y días malos, y tenemos que ser realistas con lo que nosotros vivimos y tenemos, ¿no? Y tenemos que mostrarnos de una forma natural a la gente, pero no hay trucos para llevar el Evangelio. El Evangelio es sí y amén. Tenemos las buenas nuevas, Cristo ha muerto por nuestros pecados, el hombre está apartado de Dios, ha perdido la relación con Dios y necesitamos nuevamente a Cristo para tener una relación íntima y personal con Dios. Y Lo que pasa que eso es fundamental. también has dicho lo que sabemos, el Evangelio es poder de Dios. Y muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y nos fiamos pues en nuestro seminario, nuestros dones, nuestro tal, sin el poder de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, que a veces, como has dicho también, se nos olvida un poquito, tenemos que buscar formas, hacer canales, hacer puentes y actualizar sobre todo. Esto me gusta muchísimo, porque los que ya pasamos de cierta edad y somos de toda la No vida en el vamos a decir la Evangelio, edad. no, para nada, estamos estupentísimos todos. Vamos a decir la edad. Pero que hemos ido aprendiendo y tal. Y hombre, hay personas como tú y como yo que nos adaptamos y tenemos esa edad en la que puedes recordar cosas maravillosas y actualizarte. Pero hay gente que se aferra a ciertos esquemas y eso es fatal. Porque nos aferramos a las formas, y la forma no es palabra de Dios. La palabra de Dios, Vida. ¿vale?, es la vida, ¿vale? Tenemos, es verdad, unas doctrinas fundamentales que son sí y amén, pero y a eso me tengo que aferrar, a la doctrina fundamental, al principio cristocéntrico, pero las formas han cambiado. La generación que estamos viviendo ahora se hacen unas preguntas diferentes de las que nos hacíamos nosotros hace 50 años. Y curiosamente, en el pasado, No digas tantos años. en el pasado, nuestros hermanos supieron llevar el Evangelio a una generación. Pero ahora hace nos falta toca a otra cosa. nosotros conocer la generación en la cual vivimos Bueno, y saber llevar dicho ese ese paso, Evangelio. la generación nuestra es importante porque estamos para hacer ahí un cambio sin violencia, con cariño y jugamos un papel importante, ¿no? Sí, Que el sí. Señor nos use. Mira, Es así. vamos a ir acabando porque estas entrevistas no son muy largas y quiero sacar aquí varias del retiro porque es un sitio ideal. Me encantó cuando tocaste lo de Juan y Pedro cuando van al templo. Ahora, Y claro, le viene el mendigo y pasó lo que el mendigo menos esperaba. Cuéntame, ahora aplícame esto, cuéntalo para quien no lo sepa y aplícalo. bueno, creo que todos los que han leído la palabra de Dios lo saben, ¿no? Pero alguno pero quizá cuando no. Pedro y Juan van subiendo y ese mendigo los encuentra y se paran ellos dos delante de este mendigo. Estoy convencido que claro, él esperaba recibir esa ayuda física, ¿no? Unas monedas o un buen fajo de billetes. Pero cuando Pedro le dice esas palabras, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levántate y anda, ¿no? Y ese milagro es extraordinario. No el milagro de que él pudiera andar, anduviese y subiese. Fue el milagro de Cristo, el milagro de transmitirle a Cristo en él, ¿no? El hecho de transmitirle a Cristo fue la causa de tener ese milagro físico. Y es curioso de qué manera este hombre se pone de pie y lo que hace, había entendido perfectamente el Evangelio, porque lo que hace no es darle las gracias a ellos, es subir a glorificar a Dios.
había entendido perfectamente. No sé lo que le dijo Pedro y Juan, pero él lo entendió. Lo que le dijo lo entendió perfectamente. No solo tuvo el beneficio físico, sino también tuvo el milagro del perdón, de la justificación y de la reconciliación con Dios. Y subió directamente a glorificar al Señor. Y creo que eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a llevar a Cristo. Todo lo demás viene de añadidura, pero cuando tenemos un mensaje cristocéntrico, cuando nosotros somos capaces de vivir a Cristo en nuestra vida, la gente nos va a preguntar, ¿qué tienes tú diferente? ¿Qué tienes tú en esos momentos de angustia, de enfermedad, en esos momentos en los cuales sería para tirar la toalla y no la tiras? Y ahí es donde me puedes decir, tengo a Cristo. Mira, ya para terminar, antes de la última pregunta, en la cual cerraré mi libreta de notas esta mañana, dijiste algo al final que me encantó, porque yo soy una persona que en todo lo que hago, y sobre todo en el ministerio, tengo que llevarla con mucha pasión, con mucha fuerza. Tú has dicho 3 cosas imprescindibles. Has vuelto a incidir en el Espíritu Santo, muy olvidado en muchos sectores, que nos guiará toda verdad, la fuerza está en él, todo lo que sabemos. Pero tú has dicho 3 cosas imprescindibles para que lleve un impacto en nuestra llevar a Cristo, sí, evangelizar. Excelencia, pasión y sintonía con Dios. Me encanta. Excelencia, pasión y sintonía con Dios. Y tú luego dices, esto dará impacto. Y yo ahora cierro, cuéntamelo. Ya me lo has dicho tú. Ay, dímelo tú. Dímelo no, pero tú. Creo que tenemos que aprender a hacer las cosas con esa actitud que tiene que haber en el creyente de hacer las cosas de lo bueno lo mejor. Tenemos un Dios de excelencia y no vamos a repasar todo lo que ha hecho, pero todo, cada una de las cosas, aun las más insignificantes que podríamos decir nosotros, Dios las hace con excelencia y hemos sido creados para eso, no para la mediocridad. Y a veces el creyente, la mediocridad. A veces el creyente nos justificamos haciendo cosas mediocres diciendo que el Señor conoce nuestro corazón, y es una mala justificación. Dios nos pide que tengamos una buena actitud, de que mejoremos, que desarrollemos nuestros dones día a día, que podamos buscar lo mejor que Dios nos ha dado para transmitir a los demás. Esa excelencia es fundamental en nosotros, y esa excelencia tiene que ir acompañada de la pasión, el estímulo, la fuerza, no tanto marcada en lo que nosotros podamos hacer, sino en la sintonía con Dios. Pasión por Dios, que nos hace ser apasionados en el servicio. Dios, pasión por las almas, pasión por el mensaje, pasión por la palabra, pasión por Cristo, ese enamoramiento. Ay, me cuando sedujiste, sí, de Jeremías, ¿no? Has dejado tu primer amor, le dice Juan, ¿no?, a las iglesias en el Apocalipsis, y eso no podemos dejarlo, porque el estar enamorados de Dios es fundamental, pero esa pasión tiene su base esencial en el conocimiento del propósito de Dios para mi vida. Cuando podemos estar en sintonía de mente, de corazón con Dios, entendiendo el propósito que Dios tiene para nosotros, entonces ese deber que decíamos también, que muchas cosas, si no tenemos pasión, la tenemos que hacer por deber. O sea, yo tengo el deber y la responsabilidad delante de Dios de proclamar el Evangelio, tenga don o no tenga don, pero cuando ese deber yo puedo entender el propósito de Dios para mi vida, se convierte en una pasión, y eso impacta, eso cala en la sociedad en la cual estamos viviendo. Bueno, pues en último lugar, Antonio, que ha sido un placer esta entrevista contigo, miras a la cámara, y porque a veces trabajamos en medios así, nos parece que solo los creyentes nos van a escuchar, y cuánta gente puede acceder a un internet, a un YouTube o lo que sea y escucharnos, ¿no? ¿Cuál es el gran mensaje del Evangelio? Sí. Para mí el gran mensaje del Evangelio es el cambio que yo he tenido en mi vida, un cambio en el cual yo conocía a un Dios lejano, a un Dios abstracto, a un Dios teórico, y a través del conocimiento de Cristo, el conocimiento de su palabra, me acercó a tener una relación íntima y personal con el Dios verdadero. Un Dios cercano, un Dios que me perdona, un Dios que me ama, un Dios que ha dado a su Hijo para que yo pueda tener una relación personal con Él. Y esa relación personal con Dios es lo que ha transformado mi vida. Bueno, pues Antonio, de verdad, un placer, me ha encantado escucharte, conocerte
predicando porque te conocía, pero no me encantó. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí este ratito, un poquito más largo que de costumbre. Esto ha sido Entrevistas a, y lo trae para todos vosotros, Beatriz Garrido. Recordad, como dijo Antonio, es muy fácil y muy sencillo el mensaje del Evangelio. Nos toca obedecer y acercarnos al pie de la cruz. Y recuerda siempre que Dios está muy cerca, a la distancia de una oración. Que Él te bendiga, Beatriz Garrido.